La Fiscalía del Estado de Jalisco, en el occidente de México, investiga bajo el protocolo de feminicidio la muerte de una mujer, quien falleció el martes por las quemaduras que sufrió al ser agredida con alcohol y fuego. Le prendieron fuego literalmente. La dependencia agregó que la víctima presentó una denuncia previa por el delito de amenazas en contra de un hombre, aparentemente su vecino, un antecedente que se sigue como una de las principales líneas de investigación. Vamos a Guadalajara con mi compañera Belén Zapata, que tiene lo último de este caso que ha conmocionado obviamente a toda la ciudadanía. ¿Cómo estás, Belén? Adelante. Hola Mario, muy buenas tardes. Así es, de acuerdo al comunicado que emitió la Fiscalía, esta agresión en contra de Luz Raquel habría ocurrido el pasado sábado, justo aquí, en este parque, desde donde nos encontramos transmitiendo. Esta agresión fue atendida por elementos de la policía y también de servicios médicos, quienes trasladaron a la víctima a un hospital de la localidad, donde finalmente y lamentablemente falleció el martes. Mario, pedimos información esta mañana a la Fiscalía respecto a la identidad de la mujer que citaban en este comunicado, también sobre este hecho que ya mencionabas, la denuncia previa que había interpuesto hace un par de meses en contra de una persona por presuntas amenazas, y también qué había pasado con la protección que se dice en ese comunicado habían brindado a la víctima. Hasta ahora no obtuvimos respuesta. Sin embargo, Mario, es importante mencionar que hace apenas unos minutos, el fiscal general del estado de Jalisco ha ofrecido una conferencia de prensa a los medios locales, donde primero ha confirmado la identidad de la víctima. Se trata de la misma persona que fue agredida aquí en este parque, de acuerdo a lo que nos han comentado los vecinos y también a lo que nos ha dicho en entrevista una de las amigas personales de ella y además compañera del colectivo Yo Cuido México, Mili Cruz, quien estuvo también charlando con nosotros esta mañana. El fiscal, Mario, ha dicho algo muy importante en esta conferencia de prensa. Dijo que tienen declarando en la fiscalía a esta persona, un vecino de Luz Raquel, a quien ella misma había señalado a través de las redes sociales como quien la había estado amenazando e incluso agrediendo. Esta persona no está en calidad de detenido, está simplemente siendo interrogado por las autoridades en torno a los señalamientos que previamente había hecho la víctima. Pero si te parece, Mario, vamos a escuchar parte de lo que nos contó la amiga de Luz Raquel en torno a cuál habría sido el motivo de esta agresión y también cuál era el entorno en el que estaba enfrentando Luz Raquel semanas antes de morir. Escuchemos. Siempre fueron mensajes constantes, llamadas constantes de que la amenazaban, de que tenía conflicto con sus vecinos porque no soportaban los ruidos de Bruno, porque Bruno tenía crisis muy fuertes, se golpeaban con la cabeza en la pared, golpeaba con sus manos las paredes. El jueves nosotros tuvimos una reunión por Zoom para ponernos de acuerdo para el foro de cuidados en Zapopan. Ese día ella me comentó que salió a imprimir unos documentos que yo le envié, y cuando regresó del ciber le estaban esperando el chico el señor la mamá y una persona externa que ella no lo identificó, pero dijo ser familiar de ellos, y le dijeron que la iban a encontrar en la calle y que la iban a matar, que se cuidara. Mario, Luz Raquel Padilla Gutiérrez, quien, insisto, ha sido identificada ya por la Fiscalía, también por los vecinos y por Mili Cruz, amiga personal de ella, tiene un hijo, como lo escuchábamos en este audio que acabamos de reproducir, de 11 años, quien padece autismo, y como narraba esta amiga personal,
aparentemente podría haber sido el motivo de este conflicto vecinal que lamentablemente derivó en esta agresión que le causó la muerte a la víctima. Diversos colectivos, Mario, se han pronunciado ya, entre ellos Yo Cuido México, que es el colectivo al que pertenecía Luz Raquel, también CLADEM, que es un organismo, un colectivo latinoamericano que protege los derechos de las mujeres, y pues han protestado y han pedido a las autoridades que se haga justicia en este caso. Se ha convocado también ya a diferentes marchas. El día de mañana por la noche en este mismo parque se reunirán los vecinos para instalar un altar a la memoria de Raquel Padilla. Mencionarte también que, de acuerdo a lo que nos mencionó Billy Cruz, el menor, el hijo de Raquel, por el momento quedará bajo la custodia y el cuidado de su abuela. Mario, la información que tenemos hasta esta tarde. Terrible, terrible esta historia, y del niño, el futuro del niño, bueno, por lo menos tiene una abuela con quien estar. Gracias, Belén, estaremos muy pendientes. El feminicidio no necesariamente implica que entre el hombre y la mujer, digamos, hay un vínculo sentimental. Puede haber una relación, digamos, de poder que favorece al hombre o de subordinación. Pero, digamos, lo del vínculo sentimental no es lo único, es, digamos, mucho más amplio. ¿Por qué se redefine, digamos, como tal el feminicidio? Bueno, en América Latina y ya en varias regiones del mundo se ha señalado que el feminicidio o femicidio, como se conoce en algunos lugares, es la muerte violenta de una mujer por el solo hecho de ser mujeres. Es decir, el reconocimiento de que nuestras sociedades mantienen diversas formas de discriminación y violencia hacia las mujeres, algunas consideradas como costumbres que llevan precisamente a estas muertes violentas. La primera parte se consideró que era la muerte que ocurría por violencia doméstica, la violencia de pareja como la conocemos, pero hoy en día se reconoce que la violencia sexual puede ser una motivación para la muerte violenta de una mujer, la privación ilegal de la libertad, la trata de personas, la utilización de mujeres, el secuestro y otras formas de violencia. Es decir, las mujeres corremos peligro dentro y fuera del hogar solo por el hecho de ser mujeres, y lamentablemente América Latina es un continente marcado por el machismo, la misoginia, claro, y este desprecio cotidiano. Hablaremos de eso, pero en los reportes, ¿cómo se establece que, digamos, a una mujer se le mata por el hecho de ser mujer? Perdóname la pregunta, pero cuando estuve en la tarde investigando un poco, me hice esa pregunta porque lo leí en una entrevista que diste de algún medio mexicano. Entonces, ¿cómo, digamos, la autoridad supone que, digamos, te maté por ser mujer? Bueno, de hecho, en los tipos penales que se han legislado en América Latina, los primeros fueron Guatemala y Costa Rica. Ahí se establecen las causales. En el caso mexicano te dice a quien mantenga una relación de pareja o que mantenga una relación de poder, que puede ser un maestro-alumna, un jefe, una subordinada. También nos señala que cuando ocurra la violencia sexual, cuando la mujer fue privada de la libertad, cuando la mujer vivió una situación donde hubo una violencia previa física, también nos señala situaciones donde la mujer pudo haber sido víctima de algún delito, especialmente los relacionados con trata de personas, y nos establece entonces esos supuestos. Eso ayuda a que un investigador, un fiscal, tenga claro las circunstancias en las que murió esa mujer y poderlo clasificar como feminicidio o femicidio. Aunque yo he insistido que toda muerte violenta contra la mujer debe ser considerada de principio un feminicidio o un feminicidio. Te pongo un ejemplo reciente en mi país, el caso de Devani, una joven que fue reportada como desaparecida y le encontraron su cuerpo unos días después. La autoridad dijo en un primer momento
que había muerto porque se había caído una cisterna y se había golpeado. Ahora los dictámenes dicen que fue asfixiada, es decir, estuvo ella más de una semana desaparecida, fue privada de su libertad, lo cual nos habla de que lo que ocurrió ahí en realidad es un feminicidio. Entonces sí vamos a encontrar estas situaciones y prácticamente todas las muertes violentas de mujeres ocurren en contextos de esta naturaleza. Claro. Ahora, Patricia, el feminicidio es el síntoma final. Antes está la violencia, también está la agresión, el maltrato emocional también. Y eso da cuenta de un problema mucho mayor, porque, digamos, estos otros síntomas, en muchos lugares, en muchos segmentos de sociedades, y también después quiero hablar de eso, de los segmentos sociales, son pan de cada día. ¿Qué me dices al respecto? Creo que es muy importante dejar claro algo que quizá la sociedad y las autoridades deben de saber, y es que los feminicidios se anuncian. El feminicidio se puede prevenir. Se anuncia cuando una mujer acude a una autoridad y dice, me están amenazando de muerte. Claro. Se anuncia cuando una mujer va a un hospital. Se anuncia cuando existe violencia doméstica o otro tipo de relaciones, o cuando existe una violencia sexual o eres víctima de alguna forma de explotación o trata. Es decir, tenemos que aprender la sociedad a prevenirla, pero sobre todo las autoridades. Te pondré el caso mexicano. En México se reportan al año 257,000 denuncias por violencia doméstica. 67,000 mujeres pisaron los hospitales por violencia física, traumatismos, contusiones. Más de 21,000 reportaron violación sexual. Es decir, esa mujer de entrada que ya fue víctima de estas circunstancias está en peligro o estuvo en peligro de perder la vida. Patricia. Y las autoridades no hicieron nada. Claro, pero además de los números reportados, de 250 y pico mil que hablaste, y de las 60 y pico mil mujeres que llegaron con agresiones, ¿cuántas no lo reportaron? ¿Cuántas dijeron que no, me caí, tuve un accidente en bicicleta, no sé? ¿Cuántas no fueron a una comisaría? Y yo creo que ese es un problema también enorme, ¿no? El miedo de ir a la justicia porque no tengo otra opción, ¿no? Porque la verdad es que, no sé, no tengo dónde ir a vivir. Hay componentes sociales que muchas veces obligan a las mujeres, digamos, a no reportar, a no ir a un centro asistencial. Sí, hay una enorme cifra negra, sobre todo cuando esas lesiones no requieren una hospitalización, o cuando hay presión familiar o social por no denunciar. Pero también hay una cifra negra porque no hay en dónde denunciar. En mi país, por ejemplo, muchos de los espacios para denunciar en este sexenio se han cerrado. En muchos municipios ya no existen lugares para denunciar. En muchos de nuestros países no están las policías especializadas para recibir denuncias. En muchos lugares prácticamente no hay un refugio donde poder acudir. Entonces las mujeres permanecen muchas de las ecuaciones con esta violencia. Y quizá la cifra negra más alta que tenemos es cuando ocurre la violencia sexual, la violación, el abuso, el hostigamiento, porque las mujeres se guardan. En México, por ejemplo, 1 de cada 10 denuncia una agresión sexual. Y seguramente en América Latina, pues tenemos prácticamente los mismos datos. Es decir, esa cifra negra por falta de lugares donde acudir, por saber que no van a creerte, por seguir cuestionándote de cómo vestías, a dónde ibas, qué hacías. Y el otro fenómeno gravísimo en nuestro país y en otras regiones de América Latina es el crecimiento tan grande del crimen organizado y la presencia del crimen organizado y la utilización de las mujeres como una mercancía más de la delincuencia organizada. Bueno, es que vivimos todavía en una sociedad que es
en América Latina estructuralmente machista. Y eso hay que decirlo claro. Yo sé que esto irrita a muchos televidentes en América Latina, hombres y también mujeres. Pero la realidad es que esto no puede seguir pasando. Y cuando digo esto no es el femicidio, sino que las causas anteriores al femicidio, la agresión, la violencia, en la sociedad de hoy día donde estamos mucho más informados, es realmente vergonzante que las autoridades no hagan más y no vean el problema con más profundidad. Al regreso